Buenos días, clase. Venga, en este vídeo vamos a explicar lo que estuvimos viendo el otro día en la clase presencial, que se corresponde con el apartado 5 de vuestro libro sobre intervalos. Veréis que nos hemos saltado algunos apartados, pero yo creo que tiene más lógica ver primero los intervalos y luego volvemos atrás, ¿vale? Venga, pues si consideramos un intervalo al final no es más que un trocito de la recta real. Acordaros que la recta real era esa recta en la que colocábamos todos los números reales, ¿vale? Tenía el 0 y era infinita por ambos lados. Colocábamos en un lado los positivos y en el otro lado los negativos. Como digo, lo que vamos a considerar es un trocito de esa recta. ¿Cómo se describe en matemáticas el seleccionar un trocito de esa recta? Venga, pues lo primero que vamos a ver es los intervalos abiertos. Un intervalo abierto, y veis que se denomina así con paréntesis, significa, fijaos, igual. Voy a ir describiendo lo mismo que tenéis ahí. Pongo una llave, que la llave significa que voy a considerar un conjunto de números. Vale, ¿qué números están dentro de este intervalo? Pues están todas las x que pertenecen al conjunto de los números reales, ¿vale? Son aquellas x que pertenecen al conjunto de los números reales que se han quedado comprendidas entre a y b. Y a y b le llamamos los extremos del intervalo, ¿vale? Es decir, todo lo que está entre a y entre b, pero fijaos que pongo menor, no pongo menor o igual, es decir, que no me sirve la a y no me sirve la b. No son ni la x igual a la a ni la x igual a la b, solamente son los números que se quedan comprendidos entre a y b, sin contar la a, sin contar la b. Otra forma de haber escrito esto, que creo que es como yo la he puesto en clase, es decir, ¿cuándo pertenece un número al conjunto de los números, al conjunto, o sea, al intervalo abierto AB? Pues x pertenece al intervalo AB si y solo si, eso es lo que significa ya las flechitas estas que las hemos visto. ¿Cuándo pertenece x al intervalo abierto A y B? Pues x pertenece al intervalo abierto A y B si y solo si la A es menor que x y a su vez la x es menor que la B, ¿vale? Esta es la parte importante con la que os tenéis que quedar, que es la misma tal como viene en el libro y tal como lo expliqué yo en clase, ¿vale? Gráficamente, ¿cómo sería eso? Pues fijaos, estamos mirando aquí. En la recta real, si veis, en este caso de aquí, lo que tenemos es, colocamos el número A, colocamos el número B, le dejo un puntito abierto, sería así, ¿vale? Coloco la A, vamos a suponer que son los dos positivos, coloco la B, ¿y quién está dentro del intervalo? Pues todos los números que se quedan en medio, ¿vale? De la A y de la B. Un ejemplo numérico, pues este que tenéis aquí. ¿Quién sería el intervalo abierto? Vamos a borrar esto ya, que no nos sirve. ¿Quién sería el intervalo abierto menos 2, 3? Y fijaos, abierto porque viene entre paréntesis. Pues todos los números que van desde el menos 2 hasta el 3, pero sin contar el menos 2 y sin contar el 3. Lo mismo si nos vamos a los intervalos cerrados, es el mismo concepto, solo que ahora lo pongo entre corchetes para indicar que simplemente la A sí que entra dentro del intervalo y la B también. Por eso ponemos que ahora se permite el menor o igual. Ahora son las X que están comprendidas entre A y B, pero también contando la A y también contando la B. Un ejemplo gráfico, pues lo tenéis aquí, ¿vale? En la recta real, el intervalo abierto menos 2, 3, pues son todos los números que van desde el menos 2 hasta el 3, pero ahora le pongo un puntito coloreado, ¿vale? Ese puntito en la recta real que veis así coloreado.
porque ahora implica que el -2 sí entra y el 3 también entra, ¿vale? Los extremos del intervalo sí entran. Y ahora todas las combinaciones que vosotros queráis. ¿Qué pasa si quiero contar la A pero no la B? Que sería este caso que tenéis aquí. Bueno, pues son los semiabiertos o también llamados semicerrados. Si quiero contar la A pero no la B, pues entonces pongo corchete en A y paréntesis en B, ¿vale? La A ahora sí entra y por eso veis que tiene el puntito rojo marcado, la B no. En este caso, pues al revés, no quiero contar la A, pero sí quiero contar la B. Bueno, pues entonces pongo abierto en A y por eso pongo paréntesis y cerrado en B y por eso pongo un corchete. ¿Vale? Ejemplo de esto. Vamos a verlos aquí. Por ejemplo, en esta aplicación que yo tengo, está considerando el intervalo abierto desde -3 hasta 1. ¿Quiénes son? Pues abro mi llave y son las X que pertenecen al conjunto de los números reales, tal que, esa barra significa tal que, -3 es menor que la X y la X es menor que la 1. Y cierro mi paréntesis. Aquí gráficamente lo veis, pues son desde el -3 hasta el 1. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero ampliar en dos unidades mi intervalo? Y me lo llevo hasta el 3. Pues ahora son todos los números que van desde el -3 hasta el 3. ¿Veis cómo ha cambiado ahora la nomenclatura del intervalo? Si lo considero cerrado, ahora veis que aparece con corchetes. Ahora sí me sirve el -3 y me sirve el 3. Vamos a bajarlo al ejemplo que había, ¿vale? Que estaban en el 1. Desde el -3 hasta el 1. Cerrado en los dos lados. Pues ahora son todos los números reales, por eso pone toda X que pertenece al conjunto de los números reales, que van desde el -3 hasta el 1. Pero contando el 3, incluyendo el 3 dentro del intervalo, e incluyendo el 1 también dentro del intervalo. Un ejemplo del semiabierto, por ejemplo, este, cerrado en -3 y abierto en 1. Pues ahora veis que son todos los números que van desde el -3, incluyendo el -3, hasta el 1, pero como he dejado abierto en 1, que por eso he puesto un paréntesis, pues entonces no incluyo el 1. Si lo quiero hacer justo al revés, abrir por el -3 y cerrar en el 1, bueno, pues entonces pongo el paréntesis en el -3, por el lado del -3 está abierto y por eso el circulito está vacío, no está relleno. Quiere decir que el -3 no está dentro del intervalo y ahora son todos los números que van desde el -3 hasta el 1, pero el 1 sí lo incluyo, ¿vale? Semirrectas, que es lo siguiente que vamos a ver. Ahora no quiero un trocito de la recta real, desde un número hasta otro número, sino ahora que considero simplemente un número, el número A, y considero todos los números que hay de A en adelante o todos los números que hay de A hacia atrás, ¿vale? Eso sería esta parte de aquí. En el primer caso, todos los números que van desde A hacia adelante sin contar la A, y por eso la A la dejo con un paréntesis. Esas serían las semirrectas abiertas. Y en el caso de abajo tengo desde A para atrás, desde el menos infinito hasta la A, pero sin contar la A, ¿vale? Entonces, fijaos, que aquí no viene escrito. ¿Cómo estaría escrito? El intervalo, la semirrecta que va desde A hasta más infinito, que es la primera que tenéis puesta. ¿Quiénes son estos números? Pues estos son todos los X que pertenecen al conjunto de los números reales, tal que A es menor que X, ¿vale? Estamos contemplando todas las X mayores que A, sin contar la A. El de abajo, desde menos infinito hasta la A, ¿quiénes son? Pues son todo el conjunto de X de números pertenecientes al conjunto de los números reales, tal que X es menor que A, es decir, todos los números que se han quedado por debajo de A,
todos los números que son más chicos que A. Si os vais a las dos semirrectas que tenéis a la derecha, veis que una pone con corchete A y hasta el infinito. Y ojo, el infinito siempre va abierto. Nunca, 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 nunca vais a ver esto. Por ejemplo, desde A hasta más infinito y aquí un corchete. Esto nunca lo vais a ver, ¿vale? Siempre vais a ver en el infinito el paréntesis. Vale, ¿quiénes son todos estos números reales que corresponden a esta semirrecta cerrada? Porque la tengo con corchete. Bueno, pues fijaos, en el gráfico lo estáis viendo. Son desde A para adelante, pero ahora contando la A. La A entra dentro de la semirrecta. Por tanto, serán el conjunto, y siempre que digo conjunto, abro llave, de todos los números reales, y eso es lo que simboliza de todas las X que pertenezcan a R, de forma que la A, en mi número A, es menor o igual que X, ¿vale? Son todos los números reales que son mayores que A, incluidas la A. Sin embargo, el de abajo, si yo quiero considerar desde menos infinito hasta A cerrado en A, pues entonces ¿ahora quién serán? Pues todos los números pertenecientes al conjunto de los números reales, pero ahora fijaos que me estoy quedando desde el menos infinito hasta la A, es decir, todo lo que hay más pequeño que A, pero incluyendo A. Entonces, ¿qué tengo? Que ahora X es menor o igual que A. Uy, se me ha cambiado de color. Ahora X es menor o igual que A, ¿vale? Lo de las semirrectas quizás es más sencillo, es simplemente coger un número A y ahora me quedo o con todo lo que hay antes o con todo lo que hay después, ¿vale? O todo lo más pequeño de ese número A o todo lo mayor a ese número A. Y ya según incluya la A o no la incluya, pues la tendré abierta, la tendré cerrada. Y eso analíticamente significa que pongo solamente menor, estrictamente menor o estrictamente mayor, o dejo abierto el que pueda ser igual. Entonces pongo menor igual o mayor igual. En este ejemplo numérico que tenéis aquí, pues estáis contemplando la semirrecta que va a partir del menos 2, todo lo que haya hasta el infinito, pues desde menos 2 hasta el infinito. Como lo tengo abierto en menos 2, quiere decir que menos 2 no lo incluyo, ¿vale? Finalmente, vamos a ver los entornos. Los entornos es, a ver, yo me voy a coger en mi recta real, voy a ponerla en negra, y a ver si soy capaz de ponerla recta. Yo me voy a coger en mi recta real, ¿vale? Aquí tengo yo mi 0. Vamos a coger un número A, ¿vale? Aquí tengo la A. Vale, pues yo quiero coger todos los números que vayan alrededor de la A, por eso se llama un entorno, ¿vale? Todos los números que hayan alrededor de A. ¿Cuántos? Pues según me diga el radio. Todo esto es R. Y esto también es R, ¿vale? Por ejemplo, que con un ejemplo numérico se ve mejor. Si yo quisiera coger centrado en 1, ¿vale? Esta sería mía. El 1 es mía. Y ahora digo, vale, pues yo quiero coger desde 2 números para atrás hasta 2 números para adelante. Bueno, pues entonces 2 números para atrás. Si este es el 1, aquí tendría el 0, aquí tendría el menos 1, aquí tendría el 2 y aquí tendría el 3, ¿vale? Pues estaría considerando todos estos números. Es decir, el intervalo que va desde menos 1 hasta 3, ¿vale? Es decir, que yo lo que hago es coger un entorno de A, un intervalo que lo centro en A. A es el punto medio del intervalo, el centro del intervalo. Y R es el radio, es decir, R hacia detrás y R hacia adelante. Y todo lo que me quede lo considero como un intervalo. Vale, vamos a ver qué tipos de entornos hay. Primero tenéis, fijaos, este de aquí. El entorno que se denomina abierto, y por eso lo pongo entre paréntesis, y esto significa entorno centrado en A. A es el punto medio del intervalo y con radio R, ¿vale? Pues eso es justo
esto que yo he puesto aquí. Un entorno que está centrado en A y que tiene de radio R. ¿Qué numerito es este de aquí? Pues si eso es A y me estoy yendo R para atrás, pues eso será A menos R. ¿Quién es este numerito de aquí? Pues ese numerito será A al que le tengo que sumar R. Si lo vemos en el ejemplo numérico, este que yo había puesto aquí, yo había puesto centrado en 1. ¿Vale? Lo centro en 1. Este sería el entorno abierto centrado en 1 y ya había dicho que de radio 2. ¿Vale? Además, fijaos que coincide justo con el ejemplo que tenéis puesto aquí. Pues quiere decir que una vez que yo me centre en 1, hacia allá tengo que contar 2. Pues tendré 1 menos 2, me va a quedar menos 1. Por eso aquí tengo un menos 1, ¿vale? He llegado al menos 1. A partir del 1 digo 1 y 2. Pues del 1 para allá 0, hasta otro más, menos 1. ¿Quién será el otro extremo del intervalo? Hemos dicho que era A más R. Pues A, que es 1, más la R, que son 2, me queda 3. Por eso este numerito es un 3, ¿vale? El otro extremo del intervalo es un 3. Ejemplo de entorno abierto. Repito, centrado en 1 y con radio 2. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como es abierto, aquí no entra y aquí no entra. ¿Vale? El menos 1 no entra dentro y el 3 no entra dentro. Por eso en realidad esto es el intervalo que va desde menos 1 hasta 3, abierto en menos 1 y abierto en 3. Volviendo a la forma matemática, ¿quién es entonces el entorno centrado en A y de radio R? Vamos a borrar ya esto. ¿Y que lo estoy considerando abierto? Pues entonces sería el intervalo que va desde A menos R hasta A más R. Otra forma de escribirlo son todos los números reales, tal que A menos R es menor que X es menor que A más R. ¿Vale? Es decir, todos los números que se han quedado comprendidos entre A menos R y A más R. Igual que en nuestro ejemplo numérico habíamos visto, volvemos aquí, en el ejemplo numérico habíamos visto que son todos los números que se han quedado comprendidos entre el menos 1 y el 3, entre A menos R y A más R. ¿Vale? No os fijéis en esta forma que viene aquí en vuestro libro, que viene X menos A entre dos barras, porque como todavía no hemos visto lo que es el valor absoluto, todavía eso no lo veis, pero lo veremos, ¿vale? Si cogemos un ejemplo de entorno cerrado, vamos a ir borrando por aquí. Todo esto lo borramos, esto lo borramos, esto lo vamos a borrar también. Y esto lo vamos a borrar también. A ver si soy capaz. Ahora sí. Esto lo vamos a borrar. Y borramos por aquí. Vale. Fijaos, ¿y si yo quiero ahora un entorno, pero contemplándolo cerrado? Vamos a subir la regla y vamos a poner aquí nuestra recta real. Vale. Entorno. Ahora quiero un entorno cerrado desde A hasta R. ¿Vale? ¿Quiénes serán? Fijaos, la A significa el punto medio del intervalo y la R significa el radio. Es decir, que yo tengo que centrar mi intervalo en A. Ya tengo que coger un radio R, por lo tanto yo voy a llegar hasta A menos R y voy a llegar hasta A más R. Y voy a contemplar todos los números que se quedan dentro, incluido en este caso los dos extremos, porque ahora lo estoy contemplando cerrado. En un ejemplo numérico como el que tenéis aquí, fijaos, eso sería el entorno cerrado, centrado en 1 y con radio en 2. ¿Qué significa eso? Me tengo que centrar en 1. Pues me centro en 1. Y ahora tengo que coger un radio 2.
porque 2 es lo que me dice que es la R, es decir, que tengo que coger 2 unidades hacia allá y 2 unidades hacia acá. ¿Dónde me quedo por la derecha? Pues en A más R. A es 1, A es 1, si le sumo la R, que son 2, me quedo en el 3. Pues entonces me quedo 1, aquí tengo el 2, aquí tengo el 3. Pues me quedo aquí. Uy, qué formido se ha quedado. Me quedo en 1, me quedo en 2, me quedo en 3. ¿Cuál sería el otro extremo? Hemos dicho que era A menos R, el extremo de la izquierda, A menos R. Pues si ahora mi A vale 1 y la R vale 2, me estoy quedando en el menos 1. Con lo cual me estoy quedando, si aquí tengo el 1, aquí tengo el 0, aquí tengo el menos 1, vale. Me quedo en el menos 1. Y como es cerrado, cierro en 1, cierro en el 3 y me quedo con todos los números que hay en medio. ¿Vale? Fijaos que al final el entorno no es más que centrarte en un número en el que te indica la A y coger un radio para calcular ese intervalo que estoy cogiendo, los números que se quedan alrededor del 1, alrededor de la A, en el entorno de la A, y por eso se llama entorno. Así que, ¿quién sería el entorno centrado en A y de radio R? Pues sería el intervalo cerrado que va desde A menos R hasta A más R. Y ya lo pongo como un intervalo, que los hemos visto antes, ¿vale? Otra forma de decirlo, pues son el conjunto de números reales, tal que A menos R, y ahora sí pongo menor o igual, porque lo estoy contemplando cerrado, es menor que X, menor o igual que A más R, ¿vale? Si lo queremos ver en un ejemplo gráfico aquí, por ejemplo, entorno abierto, desde el 0 hasta el 2, o sea, perdón, es centrado en 0 y de radio 2, pues veis que gráficamente lo estoy centrando en el número 0 y a lo que estoy cogiendo son 2 unidades hacia la izquierda y 2 unidades hacia la derecha, con lo cual me quedo en el menos 2 hasta el 2. Es el intervalo que va desde el menos 2 hasta el 2. Entorno cerrado que va centrado en 0 y que va hasta el 2. Es el mismo ejemplo de antes, me centro en 0 y pongo 2 unidades a la izquierda y 2 unidades a la derecha. Lo que pasa es que como ahora el entorno es cerrado, sí considero el menos 2 y sí considero el 2. ¿Vale? Nos queda finalmente ver el concepto del entorno reducido. Vamos a borrar por aquí. ¿Qué sería el entorno reducido? El entorno reducido es lo mismo, simplemente que ahora lo que no considero que entre dentro de mi intervalo es el número A, ¿vale? Es decir, si yo tengo mi recta real y yo digo, ¿quién sería el entorno? Vamos a considerar en este caso abierto, centrado en 0 y de radio 2. Pues ya hemos dicho que me tengo que centrar en 0 y llegaría al menos 2 y llegaría hasta el 2. Serían todos estos números, ¿vale? Como es abierto, abro en menos 2 y, y abro en el 2. Pero si ahora le pongo reducido, eso hay quien lo pone con una R o hay quien lo pone también, como viene en vuestro libro, con una estrellita aquí arriba, ¿vale? El entorno reducido significa que ahora el centro del intervalo, que en nuestro caso es el 0, no lo voy a contemplar. Es decir, el 0 no lo voy a contemplar. Con lo cual, solo voy a contemplar los números que van hasta el 0 y luego a partir del 0, pero el 0 no, ¿vale? Mira, aquí lo tenéis mucho mejor hecho, en este dibujito. Me centro en A y cojo mi intervalo, radio hacia la izquierda y radio hacia la derecha, pero justamente el centro del intervalo es el número que no cojo, ¿vale? ¿Cómo se escribiría eso? Pues sería, fijaos, si el entorno no fuera reducido, ¿quién es el intervalo? ¿Quién es el entorno que va de 0 a 2?
Pues hemos dicho que sería el intervalo que va desde -2 hasta el 2. Esto lo he calculado como la A menos la R y esto lo he calculado como la A más la R. Pero ahora, como es reducido, tengo que quitarle, y por eso aquí pongo un menos, la A. Así que le quito el 0, que en mi caso la A es 0. ¿Vale? Por eso aquí en vuestro libro, aquí, tenéis la forma con letras de hacerlo. General, pues sería el intervalo que va desde A menos R hasta A más R, pero ahora tengo que quitarle el centro del entorno, que no lo voy a contemplar. Si queréis ver un ejemplito gráfico hecho, pues sería así. Justamente este que hemos puesto, el entorno reducido, centrado en 0 y de radio 2. Me centro en 0 y entonces tengo que llegar desde el -2 hasta el 2, porque mi radio es 2, ¿veis? Si aumento el radio, adiós, ya estoy viendo. Este, por ejemplo, 1, disminuyo el radio. Me centro en 0 y ahora simplemente tengo que coger desde el -1 hasta el 1. Pero el 1 no lo cojo, perdón, el 0 no lo cojo, que es la A, que es el centro de mi entorno. ¿Por qué? Porque en este caso estoy considerando un entorno reducido.